Hola, soy Carolina Citlali y junto a mis compañeros Montserrat y Héctor vamos a poder explicar qué es la normalización de bases de datos y las distintas formas normales en las bases de datos, como desde la primera forma normal hasta las distintas. Bueno, la normalización ayuda para evitar errores y poder reducir datos duplicados y mejorar la organización de la base de datos. ¿Qué es la normalización? La normalización es un proceso que organiza los datos en una base de datos, la cual nos ayuda a evitar la redundancia, a mantener la integridad y hacer que la información sea más fácil de actualizar. Este proceso se hace a través de reglas llamadas formas normales. Cada una corrige un tipo de problema diferente. En la primera forma normal es como una tabla y que en cada celda contiene un solo valor atómico. O sea que no hay una lista dentro de una celda. Por ejemplo, tenemos el de una tabla que sería ID, nombre y teléfono. Como primer dato sería en el ID 1, después nombre Juan, solo uno puede ir, y después teléfono. Si añadimos dos números telefónicos está mal. Estamos cometiendo un error en la primera forma de normalización. Entonces pasaríamos a lo que es un ejemplo ya mejor, que es igual a lo mismo, una tabla que contenga ID, nombre y teléfono. Primero tenemos ID 1 con el nombre Juan y un número telefónico. Después tendríamos que tener, si vamos a ingresar otro dato, tendremos otra celda que es ID otra vez 1, nombre Juan y el número de teléfono actualizado. En la segunda forma normal tenemos que esta es una tabla con los atributos dependen completamente de la clave primaria. O sea, esto ya basándonos en que ya debe estar corregida la fórmula 1. Primera forma normal. Ejemplo, tenemos igual una tabla con el ID estudiante, ID curso y el nombre del estudiante. Para esto, en el campo del nombre del estudiante, esto ya no tendría que ir, ya puesto que va el ID del estudiante. Y tendríamos ya una tabla con el ID estudiante o nombre de estudiante o viceversa en ID estudiante y el ID curso. Nada más necesitaríamos eso. Y esas serían las formas normales que tenemos. Ya a continuación se les explicarán las otras formas normales que me parecen son 5. Y por último igual darían una breve explicación, la conclusión de la forma normal de Voiced Code. Ahora vamos a hablar sobre la tercera forma normal. Una tabla está en tercera forma normal cuando ya cumple con la segunda forma normal y no hay dependencias transitivas. Esto significa que un dato que no es clave no debe depender de otro dato que tampoco es clave. Por ejemplo, si una tabla en el campo ciudad depende del código postal y este código postal depende del ID del cliente, entonces hay una dependencia transitoria. Esto no estaría bien. La forma correcta de organizarlo sería así. Primero tenemos una tabla una tabla de clientes, ID, nombre, código postal y luego una tabla aparte para los códigos postales, código postal, ciudad. Así cada dato está donde corresponde y la base de datos queda mejor estructurada. Ahora pasemos a la cuarta forma normal. Esta forma se cumple cuando ya tenemos la tercera forma normal y eliminamos las dependencias multievaluadas independientes. Esto ocurre cuando un mismo registro tiene dos listas separadas de datos que no están relacionadas entre sí. Por ejemplo, un profesor puede dar varios idiomas y también puede impartir varios cursos. Los idiomas no tienen nada que ver con los cursos, pero si los ponemos juntos en una sola tabla se generan combinaciones innecesarias. La solución es dividir esas relaciones en dos tablas distintas. Una tabla para los idiomas que habla el profesor y otra tabla para los cursos que imparten. Así evitamos repeticiones y mantenemos la información más clara. Hola, mi nombre es Héctor Vélez Jiménez y pasemos a la quinta forma normal. Esta forma se alcanza cuando ya se cumple la cuarta forma y su objetivo es eliminar algo más complejo, las dependencias de unión. Un ejemplo clásico, una empresa relaciona empleados, proyectos y herramientas. Si colocamos todo eso en una sola tabla podemos terminar con combinaciones falsas que nunca han ocurrido.
Por ejemplo, un empleado que trabajó en un proyecto y usó una herramienta, pero no necesariamente esa herramienta en ese proyecto. La solución es dividir esa tabla compleja en 3 relaciones simples: empleado con proyecto, empleado con herramienta y proyecto con herramienta. Así solo se puede reconstruir combinaciones válidas y se evita cualquier tipo de error o de dato inventado. Ahora tenemos la forma normal de VoiceCode. Imaginemos esta tabla: profesor, aula, materia. Aquí el aula depende del profesor, pero el profesor no es una clave por sí solo. Esto rompe la regla de la FNFBC y puede causar redundancias o errores. La solución es separar la tabla en dos: una tabla que relacione profesor con aula y otra que relacione profesor con materia. Así cada tabla tiene dependencias claras y solo claves candidatas actúan como determinantes. La conclusión: la normalización nos ayuda a tener bases de datos ordenadas, eficientes y sin errores. Cada forma normal resuelve un tipo de problema. Primera forma normal: elimina valores repetidos en una celda. Segunda, repara dependencias parciales. Tercera, elimina dependencias transitivas. La quinta garantiza que las uniones múltiples solo generen datos válidos. Y la última asegura que todo determinante sea clave. Con cada paso la estructura se vuelve más limpia y más confiable. Bases bien normalizadas son más fáciles de mantener, consultar y ampliar, y eso a largo plazo es lo que hace que una base de datos funcione realmente.